Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos una vez más con nosotros. Hoy nos adentraremos en un tema que ha capturado la atención de incontables seguidores y ha sido el epicentro de apasionados debates en redes sociales. Estamos hablando de **Burak Özçivit** y una confesión que ha removido los cimientos del mundo del espectáculo turco, una declaración sobre su relación con la talentosa **Neslihan Atagul**. Sí han escuchado correctamente. Ese dúo dinámico que nos regaló momentos inolvidables en la pantalla chica, especialmente en la aclamada telenovela **Karasevda**, conocida en muchos lugares como Amor Eterno. Una producción que trascendió fronteras y conquistó los corazones de millones alrededor del globo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta revelación que podría modificar, o al menos matizar, la percepción que muchos tienen sobre su amistad o quizás, algo más profundo. Pero antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo la importancia vital de su apoyo. Son ustedes quienes nos dan la energía para seguir trayéndoles contenido de calidad y que aborde los temas que más les interesan. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invitamos cordialmente a que pulsen ese botón de *suscribirse y, lo más importante, que activen la campanita de notificaciones *. De esta manera, se asegurarán de ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publiquemos. Su suscripción es el motor que nos impulsa a continuar con esta aventura. La noticia que ha desatado una auténtica revolución en el panorama del entretenimiento turco y por supuesto, entre los miles de admiradores de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es, sin lugar a dudas, la reciente y contundente confesión del propio Burak. En el fragor de una entrevista, ante la persistente insistencia de los periodistas y las constantes, casi incesantes, especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su vínculo con Neslihan, Burak Özçivit finalmente rompió su habitual discreción y reveló una verdad que, para ser honestos, ha tomado a muchos completamente por sorpresa. Durante años hemos sido testigos de una química innegable, una conexión eléctrica entre Burak y Neslihan en cada escena que compartían. Su interpretación de Kemal İnan en Karasevda fue de una magnitud tal, tan repleta de pasión cruda, de dolor desgarrador, que logró traspasar la barrera de la ficción y calar hondo en el alma de los espectadores. El público, cautivado por esa conexión tan palpable, tan real, comenzó a tejer narrativas propias, a imaginar que su relación podría ser algo más que una simple amistad, forjada en las intensas jornadas de rodaje. Los rumores, las preguntas en cascada en las redes sociales, las notas de prensa cargadas de especulación, todo se ha convertido en un murmullo constante, un telón de fondo sonoro alrededor de estos dos talentosos artistas. Y es aquí donde reside la pregunta clave que todos ansiábamos responder: ¿existe algo más entre Burak y Neslihan que lo que la pantalla nos ha mostrado? ¿Es esa intensidad que proyectan en sus actuaciones una mera obra maestra de interpretación, una clase magistral de actuación, o hay sentimientos genuinos entrelazados en la trama de sus vidas? Burak Özçivit, un hombre conocido por mantener su vida privada con un férreo escudo de reserva, ha decidido, en esta ocasión, abrir una rendija a esta intrigante incógnita. En la mencionada entrevista, la pregunta fue directa, sin rodeos, indagando sobre los rumores persistentes de una relación sentimental o de un vínculo especial que trascendiera los límites de la amistad con Neslihan Atagul. Las cámaras se centraron en Burak, y tras un breve e intrigante silencio, su respuesta llegó, una declaración que sin duda ha dejado a muchos analizando cada sílaba, cada matiz de su confesión. Él, con una franqueza que sorprendió a muchos, confesó que si bien a lo largo de su trayectoria juntos siempre ha existido un respeto mutuo profundo, una admiración sincera y un lazo de amistad muy fuerte y valioso con Neslihan, la realidad es que su relación se ha mantenido, de manera consistente, dentro de los estrictos límites de lo profesional y de una amistad sólida. Burak quiso enfatizar con firmeza que la química que se percibía con tanta fuerza en Karasevda era, en su totalidad, el resultado de su entrega absoluta como actores, de su impecable profesionalismo y de la profunda conexión que lograron establecer y cultivar para dar vida a personajes tan complejos, tan intensos y tan apasionados como Kemal İnan. Sus palabras, que resonaron con claridad, fueron algo similar a: Neslihan es una colega excepcional, una amiga a la que valoro enormemente. Lo que creamos en Karasevda fue algo mágico precisamente porque nos entregamos por completo a nuestros personajes. La intensidad que ustedes veían era la intensidad de Kemal İnan en su recorrido, no la de Burak y Neslihan.
fuera del set de filmación. Esta declaración, aunque aclara la situación de manera categórica, también abre una valiosa puerta a la reflexión sobre el poderoso impacto que la ficción puede ejercer en nuestra percepción de la realidad. La actuación de Burak y Neslihan fue tan increíblemente poderosa, tan conmovedora, que logró que millones de espectadores en todo el mundo creyeran en su amor de una manera muy profunda e inquebrantable. Ellos con su arte consiguieron hacernos sentir esa conexión, ese amor trágico, arrollador y a veces destructivo que sus personajes vivían en la ficción. Y es francamente muy natural que al presenciar tanta entrega, tanta pasión en la pantalla, surjan estas interrogantes en la mente del público. El espectador se encariña con los actores y por extensión, con los personajes que interpretan, y a menudo anhela, con todas sus fuerzas, que esa magia que presencian en la pantalla se traslade a sus vidas reales, a su cotidiano. Más allá de esta confesión directa, Burak Ozceğit también dedicó tiempo a hablar sobre la importancia crucial del respeto y el establecimiento de límites claros en el mundo de la actuación, un ámbito donde las relaciones laborales pueden volverse muy cercanas. Explicó que si bien es cierto que trabajan de manera muy estrecha con sus compañeros de reparto, compartiendo horas interminables en el set, es absolutamente fundamental mantener una relación que sea, ante todo, profesional y respetuosa. Esto se vuelve aún más relevante y necesario cuando ambos, los actores, están involucrados en relaciones sentimentales estables y sólidas fuera del contexto del rodaje. Y es aquí donde los hechos cobran una relevancia particular. Recordemos que tanto Burak como Neslihan han encontrado la felicidad en sus respectivas vidas personales. Burak Ozceğit está felizmente casado con Fariye Evcen, quien también es una actriz de renombre y muy reconocida, y juntos han formado una hermosa familia, fruto de su amor, teniendo hijos que alegran sus vidas. Por su parte, Neslihan Atagul está casada con el también actor Kadir Doğulu, con quien, dicho sea de paso, compartió créditos en otras producciones televisivas, demostrando también una gran química en pantalla en esos proyectos. Estas relaciones personales, consolidadas y sólidas, son un factor adicional que refuerza y confirma la naturaleza estrictamente profesional y de profunda amistad de su vínculo con Neslihan Atagul. La confesión de Burak Ozceğit, lejos de buscar disminuir la intensidad o la belleza del vínculo que vimos desplegarse en Kara Sevda, lo que pretende es precisamente lo contrario, subrayar y honrar el extraordinario talento de ambos actores y la calidad excepcional de la producción en sí misma. Demuestra de manera fehaciente que son artistas de un calibre superior, capaces de crear una ilusión tan vívida, tan creíble, que logra conmover hasta lo más profundo al público. Lo verdaderamente impactante de esta verdad revelada es que desmitifica la noción popular de un romance entre ellos, algo que muchos esperaban o sobre lo que especulaban con fervor, pero al mismo tiempo, eleva el respeto por su profesionalismo a niveles insospechados. Es un recordatorio valioso de que la verdadera magia del cine y la televisión reside en la asombrosa capacidad de los actores para sumergirse por completo en sus roles, para encarnar personajes y transmitir emociones de una manera tan convincente que logran que el público olvide dónde termina la actuación y dónde empieza la vida real. El eco de esta declaración no se ha hecho esperar y se ha sentido con fuerza en las redes sociales y en los innumerables foros de fans dedicados a la serie y a sus protagonistas. Si bien es cierto que algunos seguidores expresan una palpable decepción al no ver materializada una relación amorosa entre sus ídolos, la gran mayoría, y esta es la tendencia dominante, aplaude con entusiasmo la honestidad y la transparencia de Burak Ozceğit. Reconocen y valoran enormemente la fuerza de su amistad y su extraordinario profesionalismo. Muchos comentarios resaltan que esta situación demuestra la madurez de ambos actores y su firme compromiso, no solo con sus exitosas carreras, sino también con sus vidas personales y sus parejas. Por supuesto, siempre habrá un sector, quizás más romántico o idealista, que seguirá aferrándose a la esperanza de un posible romance futuro, pero la confesión de Burak sienta una base clara y firme para la comprensión de su vínculo. Es fundamental recordar, y este es un punto crucial para comprender la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo, que la vida de los actores, por más cercana que nos parezca a través de la televisión y las pantallas, tiene sus propios límites bien definidos. Las relaciones que vemos en pantalla son, en su esencia más pura, interpretaciones. Y aunque la química entre los actores sea tan palpable y poderosa que parezca traspasar la pantalla, no siempre se traduce necesariamente en una realidad tangible fuera de los focos y las cámaras. La confesión de Burak Ozceğit sobre su relación con Neslihan Atagul nos invita, de manera muy directa, a reflexionar sobre esa línea a menudo difusa que separa la ficción de la realidad, y sobre todo,
A valorar y admirar el inmenso talento y el profesionalismo que hay detrás de las historias que tanto amamos y que tanto nos conmueven. Nos enseña una lección valiosa, que en ocasiones, la amistad profunda, el respeto mutuo y la admiración profesional pueden ser tan poderosos, tan duraderos y tan valiosos como cualquier romance. Y así, con estas reflexiones, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado, pieza por pieza, la impactante confesión de Burak Ozceğit sobre su relación con Neslihan Atagül. Hemos analizado cómo su química en pantalla en Kara Sevda generó un sinfín de especulaciones y anhelos por parte del público, pero como el propio Burak ha salido al paso para aclarar, de manera contundente, que su vínculo se basa en un respeto mutuo profundo, una admiración sincera y una sólida amistad forjada en el ámbito profesional. La verdad es que si bien podemos sentir una pizca de melancolía o quizás un anhelo de que hubiera existido un romance entre ellos, debemos, sobre todo, aplaudir el talento descomunal de estos dos grandes actores que lograron conmovernos hasta lo más profundo de nuestro ser. Su profesionalismo ejemplar y la magia innegable que crearon en la pantalla son un testimonio elocuente de su extraordinario arte. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su interés, su tiempo y su compañía son la energía vital que nos motiva a seguir creando contenido fresco y relevante para ustedes. Ahora nos encantaría saber su opinión sobre todo este asunto. ¿Qué les pareció la confesión de Burak Ozceğit? ¿Creían realmente que había algo más entre él y Neslihan, o siempre pensaron que se trataba de puro profesionalismo? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y entablar conversaciones significativas con todos ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, informativo y entretenido, no olviden darle un gran asterisco pulgar arriba asterisco. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que comparten su pasión por el mundo del espectáculo. Ayúdennos a que más personas se enteren de esta noticia y de nuestras reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún otro vídeo que publiquemos. Nos vemos en la próxima aventura de contenido. Hasta luego y gracias por ser parte de nuestra comunidad.